Encuentro inquietante en el tren nocturno. Cuento de hoy, el otro en el tren. Era tarde. Más tarde de lo habitual. Salí de la oficina con un agotamiento que se sentía no solo en mi cuerpo, sino en mi mente. Todo había sido un caos ese día, plazos incumplidos, discusiones con el jefe y, como siempre, un interminable desfile de tareas que parecían multiplicarse. Caminé hacia la estación del tren, con los audífonos puestos y la mente en piloto automático. El andén estaba casi vacío, algo que no era extraño a esa hora. Me senté en un banco frío y esperé. Podía oír, aunque de fondo, el eco de pasos ocasionales, como si alguien estuviera caminando al otro lado de la estación. El tren llegó poco después, chirriando como si arrastrara un peso invisible. Subí al vagón y, para mi alivio, estaba completamente vacío. Era un lujo raro en la línea nocturna, nada de estudiantes ruidosos, ni borrachos malhumorados. Solo yo y el suave bamboleo del tren avanzando por la vía. Elegí un asiento junto a la ventana, dejando mi mochila a un lado. Me acomodé, cerré los ojos y dejé escapar un suspiro. Todo lo que quería era llegar a casa. Cuando abrí los ojos unos minutos después, lo noté. No estaba solo. Al fondo del vagón, en el último asiento, había una figura. Al principio, pensé que simplemente no lo había visto al entrar, pero algo no cuadraba. La figura estaba completamente quieta, tan inmóvil que parecía una estatua. Estaba sentada de espaldas a mí, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera mirando por la ventana. La incomodidad me golpeó como un relámpago. No sé por qué. Era solo una persona más, ¿no? Pero había algo en la postura, en la rigidez, en cómo no se movía ni un milímetro, incluso con el traqueteo del tren. Decidí ignorarlo. Volví a cerrar los ojos, pero el aire había cambiado. Era más frío, y el sonido del tren parecía distante, como si estuviera viajando por un túnel interminable. Pasaron varios minutos antes de que abriera los ojos de nuevo. Algo me había despertado. Quizá fue el silencio. El tren normalmente traqueteaba con un ruido constante, pero ahora todo era inquietantemente quieto. Miré a mi alrededor, y la figura seguía allí, al fondo del vagón, tan inmóvil como antes. Por alguna razón, el vacío del vagón hacía que su presencia fuera más perturbadora. Mis ojos intentaban enfocarse en los detalles, su cabeza ligeramente inclinada, los hombros encorvados bajo lo que parecía un abrigo oscuro. El tren pasó por una sección iluminada, y la luz del exterior parpadeó a través de las ventanas. Por un instante, creí ver algo extraño en su cuello, como si la piel estuviera errónea. Irregular. Parpadeé, y la luz desapareció. Tal vez era mi imaginación. De repente, la figura movió la cabeza, apenas un par de centímetros, pero lo suficiente como para que mi corazón saltara. Me quedé completamente quieto, clavando los ojos en mi reflejo en la ventana, intentando no girar la cabeza. Podía verlo desde el rabillo del ojo. El movimiento había sido lento, deliberado. El tren se detuvo en una estación vacía. Las puertas se abrieron con un leve susurro y un zumbido eléctrico. Nadie subió. Miré hacia las puertas, esperando que la figura se levantara y saliera, pero no lo hizo. Las puertas se cerraron y el tren siguió su marcha. Cuando miré de nuevo, la figura ya no estaba de espaldas. Ahora estaba girada hacia mí. El pánico me invadió de inmediato. Mi cuerpo quería levantarse y correr al siguiente vagón, pero algo me paralizaba. Me obligué a mirar más de cerca, esperando encontrar un rostro, algún indicio de que solo era otro pasajero extraño. Pero no había rostro. O, mejor dicho, lo que vi no podía llamarse un rostro. Era una superficie borrosa, como si alguien hubiera difuminado sus rasgos con una brocha de pintura. No había ojos, ni nariz, ni boca. Solo una piel pálida y húmeda que parecía pulsar, como si estuviera viva. Quise gritar, pero no pude. Mi garganta se cerró, atrapando cualquier sonido que quisiera salir. La figura seguía quieta, pero había algo en su presencia que era insoportablemente opresiva. Sentía que me miraba, aunque no tenía ojos. El tren entró en un túnel y la oscuridad lo cubrió todo. Por un instante, las luces del vagón parpadearon y cuando se encendieron de nuevo, la figura ya no estaba en su asiento. Estaba más cerca. Ahora ocupaba un asiento a mitad del vagón, de frente a mí. Su postura era la misma, quieta, con los hombros encorvados y la cabeza ligeramente inclinada. Mi mente corría en círculos, buscando explicaciones. Tal vez me estaba quedando dormido, tal vez era una alucinación causada por el cansancio.
pero entonces, lo escuché. Un sonido bajo y húmedo, como si algo estuviera respirando con dificultad. Provenía de la figura. Cada inhalación y exhalación era lenta, pesada, como si el aire que respiraba fuera más denso que el nuestro. Me levanté de golpe, sin pensar. Mi cuerpo actuó antes que mi mente, impulsado por el puro instinto de huir. Caminé hacia la puerta que conectaba con el siguiente vagón, con la mirada fija en el piso, evitando ver a la figura. Al llegar a la puerta, levanté la vista. Mi reflejo en el cristal de la puerta era pálido, con los ojos abiertos de par en par, pero algo no cuadraba. Había otra sombra detrás de mí. Lentamente, giré la cabeza, sabiendo exactamente lo que encontraría. La figura estaba de pie, ahora a solo 2 filas de distancia. Era más alta de lo que parecía cuando estaba sentada. El cuello se doblaba de una manera antinatural, y sus manos, largas y delgadas, colgaban a los costados. Seguía sin moverse, pero su presencia era aplastante, como si llenara todo el vagón. Abrí la puerta con desesperación y me lancé al siguiente vagón, cerrándola detrás de mí. El aire en este nuevo espacio era diferente, más fresco, menos denso. Por un momento, creí que había escapado. Entonces, el tren pasó por otra estación vacía, y al mirar por la ventana, vi el reflejo de la figura en el vidrio del vagón opuesto. Estaba de pie, observándome. El tren continuó avanzando, y yo sentía que la distancia entre nosotros disminuía con cada minuto. Sabía que no podía escapar, que no había salida hasta que el tren llegara a mi estación. Me quedé junto a la puerta, con la espalda contra el frío metal, mirando hacia el otro extremo del vagón. Finalmente, el tren comenzó a frenar. Mi estación estaba cerca. Me preparé para correr tan pronto como las puertas se abrieran, sin mirar atrás. Cuando el tren se detuvo y las puertas se abrieron, me lancé fuera, respirando con dificultad. El andén estaba vacío, pero no me importaba. Corrí hacia las escaleras mecánicas, subí al nivel de la calle y no paré hasta llegar a casa. Desde esa noche, no he vuelto a tomar el tren. Pero hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. En los días siguientes, cada vez que paso frente a una ventana o un espejo, siento que no estoy solo. Por el rabillo del ojo, creo ver algo detrás de mí. Una figura alta, con un rostro borroso, inclinando ligeramente la cabeza, como si esperara algo. Y lo peor de todo es que, en el fondo, sé que solo es cuestión de tiempo antes de que vuelva a encontrarme en un vagón vacío, con él.